Hola, hola, ¿qué tal? Le habla Walter Rivera Santos desde Puerto Rico, específicamente en Juanadía, Puerto Rico, produciendo hoy el podcast de Agiterapia. Dos personas nos visitan hoy. Tenemos a la polifacética artista Ángeles Badea, la dama del pincel, y tenemos a don Alberto Laster, don Carlos Alberto Laster. El tema de hoy tiene que ver con el amor perdido, tiene que ver con geriatría. Las personas cuando más necesitan de la compañía de su familia, el aporte, el apoyo económico, el apoyo emocional, este apoyo falta. ¿Qué tal mis amigos de Agiterapia? Walter Rivera. Hoy estamos con dos artistas polifacéticos de Ponce. Okay, tenemos a Ángeles Badea, la dama del pincel, y tenemos a Carlos Laster. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias. Hola Ángeles. Hola Carlos, es un placer para mí estar compartiendo esta noche contigo y el tema que traemos a la mesa es un tema bien importante porque atañe mucho a esta cultura que se levanta y que si te das cuenta, la cultura de ayer, que debe tener más conciencia, se está adaptando a esta moda de que sea la gente adulta los que se han abandonado. Entonces le pusimos por título a Amor Perdido. Y yo quisiera que mi amigo Carlos comenzara a dialogar, no sin antes hablar mucho de los derechos que tienen los envejecientes, porque ese es el amor perdido, ese amor que se supone que se debe abrazar y se desecha y se olvida. Sí. Estamos viendo una situación bien triste, porque la sociedad se compone de gente adulta. Y son esa gente adulta que ni tienen derecho a trabajar aunque tengan necesidades, aunque todavía tengan la capacidad de hacerlo. Considero que Puerto Rico es un tanto irresponsable, que muestra mucha irresponsabilidad sobre ello. No sé cómo tú puedas ayudarme con esta forma de pensar mía, porque yo me siento muy agobiada al ver y escuchar cuánta gente es abandonada en hospitales, cómo se desatienden los hijos de ellos y los padres le pueden dar mil cosas y el momento de la verdad que te llenaste de arruga, que te simboliza que eso es igual a que vas a hacer un inconveniente. Es como tener un animal que tú quieres deshacerte y lo tiras a la calle, y en esta ocasión la modalidad son los homes y eso es triste. Dice que ¿qué derecho tienen las personas adultas mayores en temas de salud? ¿Y qué derecho reconoce la Carta de Derechos a Personas Adultas Mayores? Pero nosotros vamos a hablar fuera de lo político, fuera de lo legal, de las legislaciones. Nosotros vamos a hablar de cuando el ser humano adulto pierde el amor hacia otro adulto viéndolo como carga. Así que mi amigo Carlos, ¿tienes algo que aportar a esto? Sí, siempre es bueno saber que cada individuo actúa de acuerdo a la cantidad de conocimiento que tenga sobre un hecho particular. También actúa por el ejemplo que aprende en su crecimiento como persona. Porque todos nacemos de la relación de un padre y una madre, sea que estén juntos o estén separados. Tenemos que nacer de una relación de dos personas. De esa relación nosotros heredamos, porque parte de los genes no es solamente los ojos azules, o el pelo, o el crecimiento, sino lo que tenemos aquí adentro. Lo innato, lo natural. A veces con una velocidad extraordinaria de capacidad de aprender. Porque podemos ver en el internet niños apenas de prácticamente no llega al año y está tocando piano. No con una mano, con la otra. Entonces, wow. Pero uno se pregunta, ¿y los papás, sean músicos? ¿Quién de los dos se ha interesado? ¿Cómo es posible que, porque muchas personas pueden tener un piano y lo tienen, pero nunca nadie lo ha tocado? O sea, no solamente la responsabilidad de los padres de criar a sus hijos y ver cuáles son los talentos que ellos tienen, de la forma en que ellos responden,
Y algunos de nosotros hemos sido bendecidos. Yo me cuento entre esos, porque mi padre tenía una extensa biblioteca y él me enseñó a leer y a escribir. A los 5 años me llevó a la escuela y de primer grado me pasaron a tercero. Pero no todo el mundo tiene esa dicha, pero sí tiene la dicha de escuchar y de ver. Y entonces podemos ver con el ejemplo de nuestros padres prácticamente qué clase de personas vamos a ser cuando crezcamos. Hay una anécdota bien corta sobre este padre que lamentablemente era un borracho y sus hijos veían esa situación, pero crecieron adultos y su padre murió y uno de ellos era un abogado y el otro era un borracho. Y cuando le hicieron la entrevista le preguntaron al abogado: ¿por qué usted es un abogado? Y él dijo: porque mi padre era un borracho. Y al borracho le preguntaron: ¿por qué es usted un borracho? Porque mi padre era un borracho. Entonces uno se pregunta: ¿no es posible? Porque es usted el que decide su comportamiento, su modo de apreciar, su modo de honrar. Porque las Escrituras dicen en Éxodo 20: honra a tu padre y a tu madre. Pero si tú no sabes lo que significa honrar, te da lo mismo. Yo he sabido de personas que han engañado a sus padres ancianos a que firmen un documento porque, pues, este documento te va a ayudar, papá. Mira, te voy a... Y el papá, quizás porque no está muy claro de la mente o porque confía totalmente en su hijo, da la firma. Y a los 20 minutos viene una ambulancia a llevárselo, porque lo que él firmó era dándole la autoridad a su hijo para sacarlo de esa casa y que él se quede ahí con todos los bienes, propiedad que ni siquiera él contribuyó en nada. Entonces está la parte material y la parte espiritual. Cuando un padre quiere un hijo y se pincha con una aguja o algo y grita, el padre o la madre va: ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hijo? Y el papá: no te preocupes, eso es demostrándole amor. Pero eso no quiere decir que ese hijo va a hacer lo mismo cuando su papá ya no pueda ir al baño. ¡Ay, ¿tú crees que yo voy a limpiar eso? Es verdad que muchas personas tienen ese tipo que no se atreven ni tocar nada, porque son así. Pero no todo el mundo es así. ¿Cómo tú vas a honrar a tu papá y a tu mamá? Eso es importante. Entonces, tienes que saber el significado de honrar. Tienes que ser fiel a ti mismo. La experiencia más impactante para mí fue cuando yo vine de los Estados Unidos y mi mamá ya estaba en el proceso del Alzheimer. Cuando yo vine de Nueva York en el 2007, mi mamá ya estaba en, vamos a decir, la segunda etapa de Alzheimer. Mi hermana menor pues se encargó de esos asuntos. La cuestión fue que yo no estaba preparado para verla porque no sabía, ¿verdad?, su condición. Y entonces llegó y pasó el tiempo y cuando la vi, pues bueno, fue una experiencia maravillosa, pero pude entender, por ejemplo, de que ya ella pues no podía hacer café. Entonces
yo hacía café por la mañana, se lo daba y entonces ella me decía, ¿te gustó el café que yo hice? Y yo, sí, mami, está bien rico. Miren, a los 5 minutos, Carlito, ¿te gustó el café que yo te hice? Y yo, sí, mami. Y a los 5 minutos, ¿te gustó el café que yo te hice? Bonito. Y yo digo, sí, mami. Y así pasamos la primera mitad de la mañana. Yo no dije, ay, qué aburrido. No, ¿cómo hacer? No, al contrario, le hablaba en esos espacios hasta que ella regresaba con la misma pregunta. Aunque lo que yo dijera, ella no sabía o no me iba a contestar. Y siempre su cara sonriendo conmigo. Considero que la responsabilidad por la devoción que los padres nos tienen y por lo mucho que dieron incondicionalmente a sus hijos, que eso es lo que sucede. Pero esa responsabilidad que los hijos deben tener con sus padres es una que debe ser del corazón. Como tú dijiste, eso viene de acá. ¿Vale? Es una relación de cómo tú piensas, cuáles son tus valores, amarrado a ese sentimiento que está aquí, que no se muere, que no se va. Pero dejar a una persona a la merced de su soledad, yo no lo puedo entender. Yo fui a visitar a una amiga que tiene su lugar, tiene su casa, su lugar de estar, que amaba desde que yo la conocí, ahora está sola en una casa de cuidado, que aunque dicen que la tienen bien, pero esto no es eso. Porque mi papá se enfermó y lo cuidamos hasta que se fue. Uh-huh. Y mi mamá se enferma, estuvimos con ella, yo viajaba para verla porque se llevaba un tratamiento. Y yo recuerdo que a mi mamá, muy delgada, ya un saquito de hueso, yo lo que la cogí y me empecé a mecerle, uh-huh, a cantarle una canción porque ya no pesaba nada. Uh-huh. Y mi mamá medía 5'4'3", muy pequeña, y le empecé a cantar una canción y ella me decía, Dios mío, ella estaba consciente, uh-huh, de que nosotros estábamos ahí cuidándola, uh-huh, y que a pesar de que no estaba en Puerto Rico donde ella deseaba estar, pero estaba con sus hijos, que la amábamos, que la mimábamos y la cuidamos. Uh-huh. Y eso fue un 25 y ella muere el 26 de abril. Uh-huh. Y todavía yo recuerdo a mi mamá como que me hace falta, le estaba diciendo a mi hija, ella decía, ay mami, qué bueno está aprendiendo esto contigo. Yo aprendí con mi mamá. Uh-huh. Y yo me sentaba en el suelo para ver a la mami con la máquina, uh-huh, esa Singer de pedal. Sí, ella me decía, tienes que aprender primero a albanar y después a coser la mano. Uh-huh. Puntada, alinearla y tú vas a ver cómo dominas la máquina. Exactamente. Y ella me enseñó me enseñó, coge una pieza, mírala, corta y yo decía, esas son cosas que a mí no se me olvidaron de ella, entonces se las estoy heredando a mi hija y yo sé que mi hija se las va a heredar a su bebé, pero que ella va a recordar, mira, mi mamá estudió, trabajó y todo el tiempo estuvo presente conmigo. Y cada vez que a mí me pasa algo, ellos dicen presente, el nene que está en Estados Unidos dice, mami, tú no te mueves todavía, yo quiero estar viejito y caminar después, uh-huh, y saber que tú caminas conmigo. Yo decía, eres una momia, irás a buscar mi hueso en el antiguo Egipto, porque imagínate. Y siempre estoy bromeando, pero me doy cuenta de la preocupación que él tiene de mami sola en Puerto Rico, uh-huh, en una casa, yo quisiera tenerla conmigo. Uh-huh. Y veo cómo la gente, cómo los hijos rechazan y tiran a los padres. Uh-huh. Porque llevarlo a un cuidado, a un home, como ellos dicen, es tirarlo. Sí. Es sacarlo de su entorno, sí, que ellos anhelaban, que recordaban, que celaban, porque la gente de ayer no es como ahora, que aquí uno se coge una casa, después se va para otra. Antes había como ese amor, sí, al lugar, sí, ese cariño, ese calor humano, que uno se sentaba en esa casa y se respiraba. Exactamente. Entonces tú sabes lo que es una persona que esté consciente de acá, sí, y porque ya no pueda caminar como caminaba antes, ni dar lo que daba antes, molesta por no cambiarlo. Y cuando nos tuvieron 9 meses en barriga y después nos cuidaron hasta que nosotros pudimos por nosotros mismos bañarnos. Yo recuerdo que la última vez que mi mamá me bañó, yo tenía 15 años, me enfermé tanto, con una fiebre horrible, y mi mamá me bañó y estuvo conmigo que hasta me daba esos de llorar. Uh-huh. Todas las noches al lado mío.
Y yo sentí la responsabilidad de que un día que mami se enfermara, estar con ella todas las noches a su lado. Y todas mis hermanas prometimos que estar con nuestra mamá hasta el último momento de su vida, que es nuestra responsabilidad. Esto no es porque yo estudio, porque yo trabajo, porque no tengo tiempo. Esto es que yo debo sacar que una persona cuide mientras yo llego. Que no hay actividad en la calle, ni actividad social, ni deseo de brillar que uno pueda sustituir por el cuidado a sus papás. Eso es correcto. Y en Puerto Rico y otros países está sufriendo. Me contaban que en su zona los adictos, esos viejitos van solos y los adictos le ofrecen ayudarlos con sacar el dinero, y ellos con esa confianza que le da a un ajeno que después le va a robar. Le va a robar, sí. ¿Y dónde están los familiares que tienen que ir con ellos? Sí. Estamos mal, no sé qué pueda abundar en eso. Sí. Sé que es un tema bien largo, un tema que lo que me provoca a mí es tristeza. Yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que mencionaste, pero yo recalco en los valores que tiene cada persona, porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y es una decisión bien personal. No, porque él me obligó, me cogió el brazo, ¿sabes? No, mentiroso. Es una actitud de personas que no conocen lo que es amor. El amor es incondicional. Tú no puedes, yo te quiero si tú... ¿Sí yo qué? No puedes decir eso. Papi, yo te quiero, pero estoy pensando, ¿verdad? ¿A quién tú le vas a dejar el carro? Sí. ¿Qué amor es ese? Sí, porque ese amor es... Papi se va a morir, pero papi, tú hiciste el testamento. Sí. No es que yo esté interesado, no, papi, no. No, es que si pasa algo, pues tú sabes, para ayudarte. Mira, cuando mi papá se enferma y mi mamá se enferma, mi papá siempre tenía un carácter bien fuerte. Walter y Carlos, aquello era que ponía las cejas así. Más, yo le decía al Quijote, ¿por qué te hizo nariz así? Después, esas cejas que lo miraban a uno con ese carácter tan fuerte, yo nunca había visto llorar a mi papá, nunca. Entonces mi mamá cae en cama y mi papá le pide ayuda a todos los hijos, entonces los nenes dijeron, no, nosotros, y todos pusieron pero. Y mi papá sale del cuarto y cuando yo llego a la cocina, mi papá está en esta actitud, llorando. Y como yo no había visto llorar a mi papá, me quedé sorprendida. Yo dije, papi, ¿qué es lo que tú necesitas? Y yo recuerdo que yo estaba preparándome para comprar mi finca en Los Llanos, que ¿quién no quiere vivir en Los Llanos de Coamo? Eso, cuando me estaban vendiendo esos solares, y yo estaba emocionada porque ya yo tenía lo que iba a comprar. Cuando mi papi dice, tengo que saldar esto, tengo que saldar los otros, tengo que saldar las deudas de que adquirí de tus hermanos, yo dije, no te preocupes, papi, cálmate, quédate tranquilo, que mami te necesita tranquilo, yo me encargo. O sea, yo no me puse a decir, pero pues mira, ustedes le deben a mi papá. Y cuando yo le saldé todo, mi papá me llamó aparte y me dice, nena, vamos al abogado que te voy a pasar la finca y la casa a tu nombre. Yo dije, no, papi, no. No. A mí eso no me va a dar felicidad. A mí me da felicidad que tú estés en salud y mami esté bien. Yo no estoy interesada en nada de eso. Al contrario, yo voy a pedir una carta, una escritura de repudio para yo renunciar a esto. Y mi hermana hace poco me dijo, pero tú fuiste boba, como tú no aceptaste eso. Y yo le dije, sí, una boba bien honrada, que lo hice de corazón, aquí están mis valores. O sea, que yo puse, era el amor y los valores míos, que yo decía, mi papá fue bien fuerte conmigo, pero me enseñó a que yo me podía defender y a crecer. Exacto. Y que llegó el momento que yo dije, wow, es que no es fácil tener 10 hijas, y 5 varones, pero 10 hijas, que no es fácil. Y tú estar ahí trabajando y criando, y no es fácil. Después enfermarte y pasar una serie de situaciones que vivíamos en Ponce, que lo teníamos todo. Yo no sé si tú has visto por el camino de Jayuya, la pica esa que le llaman, un camino que dice Camino Badea, eso le pertenecía a todo a mi papá.
Y mi papá, gracias a un amigo de él, pierde todo y queda y va intensivo, y el amigo que supuestamente le iba a ayudar, pues se queda con todo. Y veo a mi mamá ser tirada a la calle por los alguaciles, que sin piedad. Entonces, llegar a la casa de la abuela solos nosotros con mami, y el mayor de los muchachos tenía 19 años, entonces éramos pequeños. Y la tristeza de que ver el jeep de mi papá solo porque no había quien lo guiara, porque mi papá está intensivo, fue una experiencia que a mí no se me borró. O sea, se me quedó, ver las lágrimas de mi mamá, se me quedó. Yo había visto esa mujer que se hacía fuerte y que lloraba en silencio, la tristeza de estar con los hijos y su esposo no estar. Y eso me hizo, cuando veo a ella ya en su enfermedad y a mi papá en su enfermedad, que todo lo que yo había vivido, las experiencias que había tenido con mi papá se desaparecieron. Yo no dije, a mí no me importa ese viejo, como dicen ahora. Él no me dio, él me maltrató. Exacto. Yo dije, ese era mi papá. Algo bueno aportó a mí. Sí. Aportó a mí a ser una mujer responsable. Y aportó mi talento. ¿A quién yo le debo ese talento de improvisar? Sino a mi papá. Que era, bueno, que yo le escribí cuando murió, yo le escribí, mi padre era un trovador que cantaba en las alturas y se escuchaba en la llanura la melodía de su voz. Entonces, yo escribo eso para mi papá porque eso me lo heredó él. Y el amor, porque mi papá cogía la Biblia y se ponía a leer y a escribir. Y lo de coser y bordar de mi mamá. O sea, yo tenía una herida, y lo de bregar con muebles de mi papá, eso de trabajar, hacer las cosas bien. Yo le debía, yo comprendí cuando vi a mi papá desamparado en su vejez, que yo, a pesar de que mi papá era fuerte conmigo, yo había heredado muchas cosas de él y que la responsabilidad se la debía a él. Porque a pesar de su carácter nos enseñó a ser hombres y mujeres responsables. Cuando mis hermanos dijeron, los que estaban allá afuera, vamos a pagar un home para él, yo dije, no. Yo salía a las 3 de la tarde, trabajaba en Coamo y salía a las 3 de la tarde a las sillas de Calderón, a Junta, a cuidar a mi papá. Los días festivos y los fines de semana. A verificar si habían comido y entonces las hermanas nos turneábamos. Dije, no hay necesidad de que un extraño cuide a mi papá y mi mamá. Cuando mi papá, ya perdiendo la razón, que ya estaba, dijo, te entrego a ti mi desnudez. ¿Tú crees que yo le iba a faltar esa palabra? Que otras personas, sabiendo que mi papá era una persona tan seria, que otras personas vieran su desnudez, a eso fue lo que se refirió a él. Cuando estábamos en Cotolaurel, en la torre de Cotolaurel con los urólogos y las enfermeras lo fueron a sujetar, él dijo no, que sea mi hija, porque a mi hija yo le he entregado mi desnudez para que nadie más lo haga. Y yo tenía una vergüenza porque imagínate, debe ser uno de los varones, era yo la que estaba sujetando a mi papá sus testículos para que le hiciera un estudio, y yo la cara mía se me estaba haciendo canto. Pero él me había pedido un favor. Y no se dejaba bañar de nadie, y a pesar de que ya estaba perdiendo el que no conocía por su condición, porque él se le perdió el oxígeno. Entonces, él no quería que nadie lo bañara. Decía, la negrita, y la negrita era yo. Y yo tenía que llegar de él a trabajar, bajar a bañarlo. Mi mamá decía, papi no sabe no que se ha querido bañar. Bajar a bañarlo, decir, papi, te tienes que dejar bañar. Bueno, tú sabes un cuerpo como el mío cogiendo un hombre de 6'3". Nunca me olvido que se me fue 6'3". Se me fue hacia atrás. Yo me fui con él y sin mano mayor, no me suelta, estaría yo. Porque iba a caer sobre el muro, porque mi papá me pesaba a la altura. Entonces yo, papi, te bañas por aquí, y él le cantaba, y él como que eso lo relajaba. Y mi mamá me decía, Dios mío, porque mi mamá no podía hablar. Y yo le estaba contando a mi nena que cuando uno ama a sus padres, aunque sus padres hayan sido fuertes como uno tiene que buscarle por qué fueron así y cuál es la parte bonita. Yo le busqué la parte bonita de mi papá. Yo soy responsable y soy trabajadora, soy como una hormiga, pero se lo debo a él. A él que nunca se quedó. Y yo digo, yo le debo, ¿de dónde tú deberías improvisar tanto? Y pues mi papá. Mi papá, que era increíblemente, y cantaba hermoso.
Y siempre, y lo recuerdo, yo digo, wow, papi, cuando mi papá, dado ya falta, nunca me olvido de esto, yo lo bañé y él me llamó. Me dijo, ay, negrita, te estaba esperando. Yo estaba haciendo lo que yo hacía siempre cuando era más joven con él, que yo le arreglaba las axilas, las piernas, las uñas, y yo estaba haciendo eso. Porque yo decía, si se me muere, que se muera limpio, ¿verdad? Yo estaba limpiando las uñas así y lavándole, pasándole una piedrita a los pies, y él me hizo así, me dijo, ay, negrita, te estaba esperando. Yo dije, papi, estoy aquí. Negrita, era que te quería pedir perdón por haber sido tan fuerte contigo. Y dije, papi, tú no me tienes nada que perdonar porque no es fácil bregar con esta mujer. Eso fue lo que yo le contesté y le di un beso en las rodillas. Y llamó a mi hermano y habló con él y con mi mamá. Se agarraron, habló, y después de eso se quedó y al otro día murió. O sea, que mi hermano le dio tristeza, claro, no le dio tiempo de llegar, pero yo le decía, recuérdelo como era. Porque yo no quería vivir, yo la experiencia no se la deseo a nadie, de tener que coger a tu papá porque era tan alto, tú cambiarle la ropa de pijama a otra ropa y poner los pies aquí para poder sentir la mitad exactamente del cuerpo fría y la otra mitad caliente. Quedarte con la sensación aquí. A pesar de que tú tenías ropa, yo sentí de la misma mitad, frío y caliente, y cerrar la bolsa y que lo bajaran. Nadie quiso hacerlo y yo lo hice con el que estaba, con el que vino a buscarlo. Y yo me sentí complacida. Me dicen, ¿cómo tú te sentiste? Yo dije, complacida. Complacida porque estuve hasta el final. Y con mi mamá cogerla y mecerla, que mami yo le hacía así, nosotros cuando la bañábamos ya le hacían los huecos porque el cáncer se la estaba comiendo completa. Ella nunca lloró, nunca, ella solamente hacía, Dios mío, y entonces me cogía el cabello porque ella decía, no le gustaba que yo estuviera con el desorden, ella le gustaba que yo estuviera siempre. Pero yo le gustaba el greñero, ella lo sabía. Pero ninguna de mis hermanas nos sentimos tristes porque estuvimos. Y cada vez que yo veo que un anciano, después que el anciano pone todo a nombre de los hijos, ya estamos asegurados, fuera. Afuera. Se me parte el corazón. Sí. Y yo digo, wow, ¿cómo es posible? Yo he visto gente vieja que han muerto solos, abandonados por sus hijos después que ellos le dieron todo. Absolutamente todo. Yo no sé si tú has escuchado esto, que el niño estaba llevando sábanas al baño y almohadas al baño, y el papá le dice, ¿pero por qué tú estás haciendo? Papito, para cuando tú mueras, acostarte aquí. Porque él vio que era su papá, a su abuelo, lo acostaba dentro de la bañera. Pues el niño estaba poniendo en el baño almohadas frisas, y cuando él le preguntó, él le dijo, para cuando tú envejezcas, acostarte aquí. Eso es algo bien triste. Lo que los padres hacen con sus papás, los niños lo van a hacer con ellos. O sea, esto es como el... Sí, el círculo. El círculo, y es bien triste. Sí. Habría que buscar estadísticas realmente, especialmente en Puerto Rico, servicios sociales. ¿Cómo está este asunto del cuidado de la vejez? Porque hay programas de servicios sociales, pero básicamente lo que hace el programa es sacar a la persona del hogar y llevarla a un sí. Yo creo que el gobierno no debe ser responsable de eso porque son otros asuntos y no lo trabajan bien. Imagínate, debe haber programas de educación para cómo enseñar a tratar de cuidar a tus padres hasta cierto límite, porque nosotros queremos hacer lo mejor por ellos, pero la situación económica, si no tienes los fondos, o sea, si tú tienes que salir a trabajar para mantenerte,
No puedes pensar que por más que ames a tu padre o a tu madre, te tienes que quedar ahí con ellos, porque no tienes entrada para ti. Y si son personas que económicamente no tienen mucho, tú eres el que tienes que proveer. Entonces, es una decisión tan personal. Y si tienes una familia y tienes que cuidar de tu papá y la compañera que tienes, o si es una mujer, el compañero que tienes, lo menos que le interesa es dedicar parte del tiempo que él pasa con sus amigos a cuidar a un viejo o a una vieja. Porque esa es la palabra que se utiliza. No es la abuela o la señora mayor, sino la vieja y el viejo. Sí. La juventud de hoy día, lamentablemente, siguiendo los ejemplos de sus padres, porque si tú eres un hombre que ama la familia, tú tratas lo más posible de demostrarle a tus hijos lo que es el amor de la familia. Pero si lo tuyo, el ejemplo que tú das es un ejemplo bárbaro, tu hijo va a ser un bárbaro. Yo a veces me pongo a pensar en el personaje que toda la juventud hoy día, o no toda, ¿verdad?, pero la gran mayoría de ellos ve como su ídolo, no vamos a mencionar el nombre. Y él canta esas canciones tan explícitas. Y entonces me imagino a veces cuando él esté viejo y cuando tenga él varias hijas y uno de esos hombres venga y le diga: papá, esa hija tuya de olla, ¿qué va a hacer él? ¿Qué él dirá? ¿Qué va a hacer él si él le pronuncia sus propias palabras de lo que él va a hacer con su hija en su propia cara? Puede decir: a mí no me importa, ¿ve? Porque a veces el dinero te ciega, los valores tuyos los guardas dentro de unos baúles que están dentro de otros baúles que están dentro de otros baúles que están dentro de otros baúles, que para sacar eso tienes que tú mismo abrir todos esos candados para entonces decir: oh, sí, tienes razón, pero ya es muy tarde. Wow. Todo vuelve a lo que nosotros recibimos como herencia de nuestros padres. También puede ser de nuestras tías, tíos, abuelos. Alguien dentro de la familia que todavía tiene un poco de sentido de lo que es moralidad, de lo que es el sentido del amor, el sentido de educación propia, contarles y leerles cuentos que sean de valor, que tengan una enseñanza. Porque hay miles de libros para niños que tú empiezas a leer y después te das cuenta: wow, el oso cogió y le mordió el brazo a este otro y después el tigre se comió un pobre. Pero bueno, eso está correcto porque esos son animales. Pero como estos son supuestamente humanos, porque para los niños, ellos ven las actitudes de los animales como las actitudes de los humanos. Por eso, depende cómo tú eduques a tu hijo, ellos en su propia mente son los que deciden qué darle a ese personaje, cómo lo ven ellos. Nosotros no tenemos la más mínima idea. Cuando le estamos, vamos a leer un cuento, y empieza a leer un cuento como el de Caperucita Roja, o
digamos, The Beauty and the Beast, que es una historia sexual donde una niña está con un viejo animal toro, cornudo. Es la diferencia del tipo ese grandote con una niña bailando. La gente no ve eso. Pueden decir, tú tienes una mente sucia. No, por favor. Examine bien qué es lo que está pasando en esa historia. Eso no tiene nada de educativo. Por lo tanto, es a través de lo que ellos ven, que nosotros no sabemos, o de la actitud del maestro que tenía en la escuela. No es que si tú tienes un hijo bello, porque hay niños que tienen unas caras como de Rock Hudson desde joven, y tienen este viejo maestro que tiene otro tipo de forma de admirar. Te puedes quedar en la lección esa, te tengo que explicar un poco ahora cuando terminemos. Entonces después tú te enteras y ¡ay, Dios mío! Pues entonces antes de que eso suceda, está pendiente, tu padre está pendiente de quién que le está enseñando las cosas a tu hijo. ¿Qué sucedió con todos esos miles de jóvenes que se apuntaron en los Boy Scouts cuando comenzó? Se tardaron más de 40 años en la investigación de que había un gran porciento de los líderes de las tropas que abusaron de muchísimos de esos niños. Porque después vamos, déjalo por allá que se vaya por el camping, fíjate, nosotros vamos para allá a gozar. La educación tú no se la puedes entregar a otra persona. Tú tienes que estar pendiente, y la única manera de estar pendiente es la conversación con tu hijo. ¿Sabes tú lo que tu hijo está viendo en el teléfono celular? Cuando, papi, déjamelo aquí, porque es que yo quiero esta noche cuando me acueste. Mira. No, ¿cómo tú le quitas tu teléfono a tu hijo? ¡Qué abusador! No, las restricciones, cada familia tiene que tomar una decisión. No trate de copiar lo que su vecino hace, o lo que le dice el hijo de uno de que el vecino amigo de él, su papá, hace. Porque tú no vas a criar a tu hijo de la manera que el vecino cría al de él. Claro que no. Y ves en las escuelas, tú dijiste algo bien serio y que yo le doy mucha importancia a los abuelos, mencionaste a los abuelos. Cuando yo trabajaba, yo veía que la mayor parte de los que iban a recoger niños, de los que cuidaban, hacían asignaciones, cuando estábamos en team, que eso se ve ahí, son los abuelos. Abuelos criando niños. ¿Qué es eso? Abuelos llevando a los niños aquí con bebés que las madres decidieron que se iban para el extranjero, los dejaban porque les molestaban. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes? Y los jóvenes adultos se casan, tienen una responsabilidad de vida y se la delegan a los abuelos. Y la ley, los que hacen la ley son más malos, porque esta ley que si el padre no pasa la pensión, el abuelo la tiene que pasar. Es que el abuelo no es responsable de eso. ¿Cómo le tiraron esa responsabilidad? Y a tirar esa responsabilidad llegaban a personas, hijos e hijas que dejaban a sus bebés en manos de los abuelos y se iban. Y yo vi esos casos, yo vi 3 casos así que yo lloraba. Esa señora ya no podía. Te hablo de una señora de 80 años con un bebé de 4, uno de 9. Nenes que se salen de control. Que gritan y demandan. Sí, niños que ahora todo el diagnóstico es hiperactividad, esquizofrénica, esquizofrenia, todo tiene una, excusan todo, es como cuando el hombre mata o la mujer mata, es que alguien me dijo que lo hiciera, declarado loco. Sí. ¿Y en qué país estamos viviendo? ¿En qué se está convirtiendo esta sociedad? Yo creo que
Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué podemos nosotros, por ejemplo, aquí sentados en esta mesa, hacer para ayudar? Tenemos quizás muchas ideas que se nos surjan, pero lo que debemos concentrarnos es en lo más allegado a nosotros. Porque quisiéramos ayudar al vecino, pero a algunos vecinos no les interesa que nosotros lo ayudemos. No, yo no. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestro vecino a organizar su familia si la de nosotros está al garete? Ese dicho de que ayúdate a ti mismo primero, porque como humanos queremos ayudar a los demás, pero no siempre podemos, no siempre vamos a ser bien recibidos. No es necesario que lo hagamos para ser bien recibidos y nos recompensen, es por algo natural, pero a veces nos preocupamos más por el prójimo que por nosotros mismos, porque el dicho es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es ama primero al prójimo y después te amas a ti, porque ¿cómo tú vas a amar a alguien si tú mismo no te sabes amar? Por lo tanto, ese mismo dicho se puede aplicar a lo que está sucediendo hoy día. ¿Cómo usted va a averiguar más tarde, muy tarde, de que su hijo o su hija estaban pasando por esto? Y muchos de ellos contestan, pues si mi amiga fulana, la hija de fulano y perencejo, ya hace esto y esto y esto otro. Entonces uno se tiene que, porque uno no sabe a dónde van, qué pasa. Cuando, mami, ¿me puedo quedar en casa de y tú, bueno, quizás esta noche ya se va, pues yo puedo quizás ver la novela o puedo llamar a fulano, pensando en uno. No, mira, piensa en tu hijo, porque después lo vas a tener. Hay padres que están en la casa y de momento ahora sí una llamada. ¿Fulano de tal? Sí. Le habla el oficial fulano de tal, este es el papá de... Sí, ¿qué pasó? Ahora es que estaban por allá en otro pueblo con fulano, se lo llevaron por una fiesta y le dieron el cigarro, lo mataron. Entonces se ven por televisión llorando por sus hijos. Pero si él andaba con su mejor amigo, un muchacho bien decente. Que usted no sabe que este muchacho, ¿verdad? Amigo del hijo suyo, era el líder de tal cosa o hacía tal cosa y tiene este récord y tiene esto otro. Entonces, no es que lo dejen cerrado en la casa, pero apriete un poco los tornillos. Uh-huh. No es que te pongas tú en la posición de tu hijo, porque quizás a ti te criaron, ven cuando te dé la gana. O no te decían, aquí a las 9, porque no había pautas. Hoy las pautas ya prácticamente desaparecieron. Cuando había ese toque de queda del gobierno, que a las 9, creo, o a las 10, yo creo que era a las 10, que decía en la televisión, son las 10 de la noche, ¿sabe usted dónde está su hijo? Ay, gracias por recordármelo. Pero hoy día a las 10 de la noche cuando están saliendo de la casa. Eso es cierto. Por la ventana, por detrás, y yo dormido. O me voy al pijama para ir. Mira, mi hijo, yo le doy gracias a Dios por mi hijo y por mi hija. Son observadores de la conducta de sus hijos. Y recuerdo que el año pasado la nena dijo que iba a quedarse en casa de una amiguita y me llama, abuela, ¿tú puedes decirle a papi que me quiero quedar en casa de una amiguita? Yo digo, ¿qué edad usted tiene? 10 años, pues usted no va para ningún lado, usted se va a quedar en la casa. Si la amiguita quiere quedarse con usted, que venga a la casa de usted. Pasa un buen rato y se va cada uno para su casa. ¿Qué le dijo papi? Eso mismo hay porque usted me llama. Yo no voy a encontrar lo que dijo su papá. Exactamente.
Su papá tiene la razón y usted va a respetar a su papi. Después fue, abuela, ¿tú me compras un celular? Cuando yo tenga 10 años, yo dije, vamos a consultarlo con tu papá. Y él le dice, Chesmal de Los Ángeles, cuando usted trabaje, se lo paga. Pero yo no voy a ser cómplice de nada que usted quiera hacer que la vaya a afectar. Aquí hay unas reglas y no se rompen. Y yo digo, wow, ya ellos saben que durante de lunes a viernes ellos no ven televisor. Exacto. Ellos hacen sus tareas y se acuestan temprano. Sí. Y que le controlan todo. O sea, hay programas que no van a ver y antes de ellos verlo, papi se sienta a verlo. Exacto. Y se siente, si el nene ya tiene 12 años, viene con esas preguntas, esas inquietudes, sí. Papi se sienta a hablarle la verdad. No a ponerle que sí. Porque fue como yo le dije, eso de estar diciendo, esto es pipí, esto no, esto es un pene, es una vulva, ¿qué es eso? Y ahí está, eso y es para esto, blanco y esto, y es para esto. Y si te descuidas, te preñas, así que tienes que tener cuidado. Exactamente, y estas son las responsabilidades que vienen con ese acto que tú acabas de cometer. Claro, mira, la hija de mi bebé, de mi nene, yo le estaba diciendo, mami, recuerda que ya vas para los 10 añitos, unas toallitas sanitarias no te vienen mal en el bulto. Y empezó a decir las cosas que debía tener extra. Y entonces le compré un paquetito, tú sabes, ella fue, mami, tenemos que ir a Walmart. ¿Por qué? Porque necesito toalla sanitaria, porque la necesito para aquí. Y el nene dice, ¿quién te dijo eso? Abuela. Y me miró y dice, no mires a abuela mal, papi. Esto es cosas de la vida. Uno va a crecer, va a pasar por una menstruación, luego va a seguir creciendo, va a estudiar. Y no te olvides que a los 30 años me quiero casar. O sea, que ella ya tiene su vida planificada y también quiero tener hijos temprano porque no los quiero tener muy mayores. Pero no te preocupes que voy a estudiar, no te preocupes de eso. Pero tú sabes que esto es la ley de vida. Así que no mires a abuela mal. Y cuando yo tenga novio, acéptamelo. No saques la escopeta, me lo aceptas también. O sea, que ya la nena está enfocada. Y tiene 10 años y me decía, abuela, ¿sabes por qué me estaba molestando el niño? Porque yo le gusto. Pero no le voy a decir nada a papi porque llega a la escuela. O sea, que ya ella sabe y dice, además yo soy muy pequeña para pensar en eso. O sea, que los hemos criado, nada de adornar. La verdad es esta. La verdad, tú no aceptas dulces de nadie en la calle, ni te vas con extraño. Si tú te vas con una persona extraña, hombre o mujer, adulto, joven, lo que sea, hay una pérdida en ti que va a ser grave porque te pueden llevar, te pueden matar, te pueden violar, te pueden hasta vender los soldados. ¿Sabes? Hemos sido crudos. Y de eso a mí el maestro me decía, vaya, porque tú coges a los nenes y le das una orientación tan fuerte. Y yo dije, porque yo quiero que estos niños salgan de aquí con los ojos abiertos y no venga ningún adulto o ningún maestro o nadie a engañarlo, ningún padrastro a decir que yo me quedo con la niña, yo me quedo con el niño y los niños salgan sufriendo. Para paréntesis, Ángeles Padilla es maestra retirada. Está retirada, sí. Sí, pero el retiro es, vamos a decir, porque es algo que tiene que suceder, pero todavía... Pero toda la vida maestra. Toda la vida es maestra. Y eso es lo que sucede, porque la palabra maestro envuelve mucho. Y muchas personas tienen tremendos grados, diplomas y todo eso. Se conoce en la Enciclopedia Británica de la página 1 a la 320, pero de educadores no tienen nada. El hecho de que tú tengas muchas cosas en la mente no quiere decir que tú eres un buen profesor, un buen maestro. El maestro puede identificar lo bueno de cada uno de sus estudiantes. No considera ninguno inútil. No, eso, porque cada uno tiene un grado de aprender, de entendimiento, de interpretación diferente. Eso es rol de clasificar aquello tal cosa y aquel de tal cosa, que tú eres un no, señores, esos no son maestros. Sí son maestros porque de eso dependen para pagar su casa, su carro y el préstamo que deben. Pero de maestro
la palabra aplicada de maestro tiene muy poco, porque el maestro no está ahí para clasificar, que es lo que siempre ha sucedido. Recordemos que fueron los norteamericanos que le cambiaron el nombre del Departamento de Educación a instrucción. Las escuelas hoy instruyen, pero no educan. La educación es en el hogar. Y los padres prefieren instrucción para sus hijos que educación. Entonces, cuando se encuentran con un niño educado, lo ven raro. Un niño que llega, buenos días maestra, y otros que entran al salón alborotando con el bulto, lo vieran así, se sientan así, salón de clase, para ver si el maestro le dice, siéntese bien, para que tú veas lo que te va a contestar. Entonces muchos maestros tienen miedo porque los amigos de ese pueden acusarlo, aunque no sea cierto. Uh-huh. Entonces, ser maestro hoy día es bien difícil. Y entonces los estudiantes se burlan, te empiezan a meter puya para ver hasta dónde tú puedes llegar, que puede llegar el momento que ya como humano y adulto no puedes aguantar más y se te sale un grito y una mala palabra o algo, y entonces vas a perder el trabajo porque no te has sabido controlar. Los maestros no deben ponerse al nivel de contestarle a ningún estudiante ninguna estupidez, porque ellos lo están probando. Si es la clase de ciencia o la clase de matemática, no importa cuál es el sujeto de la clase que ellos estén dando, no se debe dejar llevar por lo que está pasando en el salón, porque están ahí para provocar, y después de eso le van a hacer burla siempre, lo van a tratar de llamarlo por un nombre que se le va a quedar, y todos los estudiantes se van a reír del profesor cuando lo vean pasar. Los estudiantes son, en eso que Carlos está mencionando, los estudiantes son sabios. O sea, está el maestro que cree que contándole anécdotas de la vida a los estudiantes lo gana. Al contrario, eso solo rápido viene el estudiante, mister, ¿y qué hizo ayer? Para que la clase se vaya en las anécdotas y no hacen nada. Y está el desafiante, que desafía, pero tiene a mamita que le dijo, si el maestro te dice algo, tú contéstale, que yo me encargo cuando llegue. O sea, que ese es el error más grande. Uh-huh. Yo recuerdo, yo le decía, ¿de dónde salieron ellos? Ay, Dios mío, que ellos venían bien hiperactivos, 36 estudiantes. Y yo decía, ahí vienen mis cavernícolas, ¿de dónde salieron? ¿De qué grado? Yo los tenía desde kinder, yo decía, Dios mío, estaban en primer grado, y eso venía, parecía, yo, ¿de dónde salieron mis cavernícolas, mis pequeños cavernícolas? Ahí vienen. Entonces yo decía, paren, pequeños cavernícolas, ¿quién está haciendo? Y eso se comenzaba a reír. Vamos a ponernos como personas. ¿Cómo se ponen las personas? Derecho, Missy. ¿Qué dicen? Buenos días, Missy. ¿Ustedes lo dijeron? No. ¿Y qué hacían? Los pequeños cavernícolas están comprendiendo. Pues hay un zafacón. Ahí vamos a echar todo lo que somos los cavernícolas. Tiramos esto y empezamos a hacer que tirábamos cosas que no teníamos nada, pero ¿dónde está? ¿Quién tiene el palo de darle a la mujer y dejarla por el pelo? Yo, échalo ahí, que todavía no eres cavernícola. ¿Qué eres? Una persona. ¿Dónde vas a entrar? A un salón de clase ¿de qué? De Missy Badea. Pues vamos a entrar. ¿Y dónde vas a sentarte? En mi silla, Missy. Pues muy bien. ¿Tú conoces tu silla? Ok. Ahora nos sentamos derechitos. ¿Quiénes están derechos? ¿Cómo se sientan, nena? Missy derecha. Y los nenes derechitos. ¿Y dónde van las manos? Missy debajo de la falda. Qué nene más lindo. ¿Cuántos se están ganando un premio? Todos. Y yo decía,
ay Dios mío, mala hora, abrí la boca, todos se ganaron un premio. Ajá, Pues entonces, sí. como lo hacía en forma Sí, de broma, exacto. pero llegó el momento Sí. que ya ellos no venían cavernícolas, Ajá. ya ellos venían derechitos. Ajá. Y yo decía, ¿dónde están mis pequeños soldados? ¡Atención! Aquí estamos, Missy. Ajá. Y yo decía, vamos todos al salón. Sí, señor. A ellos les encantaba. Sí, sí. Entonces yo cogía la ruta larga. Ajá, porque para pasar. ellos, Era exacto. así yo iban Sí. saliendo del estrés del otro salón. Exacto. Y yo dije, hoy vamos al medio del campo. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos todos a dormir. Vamos todos a dormir. Y yo le decía al maestro de educación física, ¿me dejas en la cancha un minuto? Solamente Sí, un minuto sí. para el descanso de los nenes. Sí. Y todos nos acostábamos en el Así, piso. Yo exacto. también. Yo también hago En el eso piso, también. ok. Terminamos, levanten la pierna izquierda, Ok. bájenla con calma, 1, 2, 3. exacto. Y como hacía todo eso Todo, ejercicio, exacto. cuando los Lo- nenes llegaban al salón Estaban explotados. y empezaban, Missy, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a redactar, vamos a hablar de un cuento, yo comienzo y usted sigue. Ajá. Y Ahí. esos nenes, esos chiquitos, Sí. y yo decía, un gato iba por el monte y encontró un árbol y él decidió esconderse. ¿De quién se escondería? ¿Qué tú dirías? Ajá. Pues el árbol, Sí, el así, niño así. el gato se escondió y empezó a decir, Así el otro. y el otro, así, y así. y entonces yo iba escribiendo, cuando Y me al daba final, cuento, tremenda había un historia. cuento. Exacto. Ok, vamos a redactar, vamos a arreglar. Ajá. Y entonces decía, ahora vamos a dibujar, Ajá. a ilustrar el cuento. El gato, así es. Nunca, todo. yo digo, me salí del departamento de educación, pudiendo haberme quedado un poco más, dejándole paso a otros maestros, de lo cual me arrepentí porque Ajá. no hay maestro que ocupe mi plaza, Ajá. pero no porque no haya maestro de Bellas Artes, Claro. sino porque nadie iba a hacer lo que yo hacía. Exacto, Entonces veo la decadencia de la educación artística, que me da mucha pena, que de eso es un tema que de eso vamos a hablar. Exacto. La educación artística es un tema terrible que lo vamos a tocar a fondo, pero le ayuda a los nenes a que ellos me ven y ellos recuerdan a la maestra. Vienen corriendo. Sí. Y esos salían con carpetas, Ajá. desde kinder, con unas carpetas, con mica, Con micas de todo el y ellos campo. empezaban, hacían Bien sus portadas, orgullosos de sus y carpetas. ellos, y su cajita de materiales. Ajá. Llegó el momento que cuando los padres me veían, Missy, ¿qué necesitas? Porque yo llevaba, nadie Sí. me decía, esa maestra, Sí, no. no. Ellos felices, porque los nenes hacían exposiciones, pintaban, hacían esculturas de reyes, de jibaritas. Una cosa que yo salía explotada. Sí, Sabía que yo no la podía. satisfacción Pero es- era demasiado. Después los puse a enseñar a pintar camisetas para que ellos tuvieran sus camisetas. Y ellos le hacían un dibujo. Y una vez me di a la tarea de dibujarle todas las camisetas. Ustedes la pintan y yo le hago algo que tú quieres. Ajá. Y ellos en fin emocionados con su camiseta. Ah, Y yo digo, hay que hacerlo. Sí. Porque ese es el futuro. Ese es el futuro. Eso que yo hice Exacto. se le quedó a los niños. Exacto. Se Siempre le va a quedar y lo van a recordar. Exacto. Me decían los maestros, pero tú no te cansas, tú pareces una hormiga. Así mismo. Yo decía, no me puedo cansar. Y yo de mis problemas se quedan en el portón y yo entro Así feliz. mismo. Yo recuerdo que me dijeron, tú cuando comencé a trabajar, dijeron, tú eres así porque llevas más que un mes trabajando de Sí, maestra. exacto. Cuando te estén 5 años te vas a arrepentir. Sí, Y el día que me jubilé, que fue el 2022, ajá. al 10 de junio de 2022, que toqué el último ponchador, me jubilé con la misma fuerza que entré y con la misma alegría con los nenes. Exactamente. Yo dije, esos niños son míos. Exactamente. Yo le decía, ay Dios mío, padre, yo parí 150 muchachos. Exactamente. Y eso es lo que yo entendí. Exacto. Y en lo que te hablo de esta anécdota de valores, porque eso es lo que se pierde Eso. y lo que se ha perdido. Y hay maestros que tienen hijos. Mis hijos no me los tocan. Están haciendo lo mismo que ellos critican de sus padres. Sí, Y si a tus hijos no te los tocan, no tocan a los de otros. sí. Enseñarles valores, Sí. enseñar a los adultos. Exacto. Yo recuerdo a la maestra de tercer grado ir a darle canciones a los adultos, a los viejitos, con los nenes, a enseñarlos a dibujar, a estar con ellos, que eso es lo que yo quisiera aportar como adulta ahora, dar clases de arte a esos ancianitos que se quedaron con las ganas de pintar. De pintar, sí. Que yo estoy loca por ir a
a los centros de envejecientes a enseñarles, a pintar con ellos, a hacerlos felices, porque necesitan tranquilidad. Sí. Ya que son tan abandonados, pues tienes que entrar a una persona a darle alegría. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. Es que las agencias prefieren, que es un error, ¿verdad? Pienso yo, darle empleo a jóvenes para que breguen con personas mayores. Y se necesita un saber de valores, porque muchos de los adultos no están interesados en ser enseñados por jóvenes, a menos, ¿verdad?, que sea pues algo de computadora y cosas así, pero forma de trato y de respeto que ellos no tienen, porque los tratan de tú. Sí. Y es cierto que nosotros, aunque hoy día, ¿verdad?, la gente no lo usa, pero yo siempre, desde niño, aprendí que cualquier persona mayor que uno es un usted. Y hoy día la palabra usted prácticamente ha sido eliminada, como se ha eliminado los géneros que se están eliminando. Cosas así que es lo que preocupa a muchos. Porque si la mayoría, que son más jóvenes que nosotros, que somos más mayores, tratan de implantar su lenguaje, más tarde nosotros no vamos a poder entender nada de lo que